Ok, vamos a continuar con nuestra serie de sermones en el Evangelio de Juan. Tenemos ya, no sé cuántos meses, por lo menos 6 o 7 meses o más tal vez, que comenzamos con esta serie. Y estamos en ese segmento del Evangelio en el que Jesús está dando las últimas enseñanzas a sus discípulos. Recuerdan que lo que llamamos el aposento alto, en otros evangelios se resume a unos pocos versículos. Juan lo expande a lo largo de varios capítulos. Esa última cena de Jesús con sus discípulos, que comienza con el lavado de los pies y el anuncio de la traición de Judas, el anuncio de la negación de Pedro y todas estas enseñanzas que él le va dando a los discípulos para prepararlos para lo que venía. Venía la crucifixión, venía algo que ellos no se esperaban, venía algo que para ellos iba a ser tremendamente fuerte, a pesar de que él se los había anunciado una y otra vez. Ellos no estaban conscientes realmente de lo que venía. Y en estos últimos capítulos hemos estado viendo justamente eso. Estas enseñanzas de Jesús a sus discípulos antes de la cruz. Estamos en el capítulo 15. La semana pasada vimos los primeros 17 versículos en la que Jesús nos habló de que Él es el camino, que Él es la vid verdadera, que el Padre es el labrador, y cómo no podemos dar fruto si no permanecemos en Él. Y la pregunta que nos hacíamos un poco era si realmente nos estamos nosotros alimentando de Jesús, si realmente nosotros estamos pegados de Él, porque si no estamos pegados de Él, definitivamente no vamos a dar fruto. La vida cristiana no es algo que se vive en la fuerza de nosotros como individuos, no es algo que se vive en nuestra fuerza de voluntad, no es algo que nosotros hacemos por cuenta propia. Para dar fruto debemos permanecer pegados a Él como la rama permanece pegada a la vid. Hoy vamos a continuar con el versículo 15, con el capítulo 15, a partir del versículo 18. Antes de leerlo, vamos a poner nuevamente estos minutos en las manos del Señor. Vamos a pedirle que sea Él quien nos hable, que sea Él quien nos transforme, que sea Él quien confronte nuestro pecado, quien confronte nuestros pensamientos, quien confronte toda nuestra vida a través de su palabra en el poder de su Espíritu Santo, y que sea Él permitiéndonos ver nuestra realidad como Él la ve y ser esos discípulos que Él quiere que seamos. Padre, te damos gracias, Señor, porque nuevamente nos permites venir delante de ti a escucharte, Señor, a abrir tu palabra, a dar una mirada directa a tu mente, Señor. Te pedimos que esto que vamos a estudiar hoy, Señor, sea ese instrumento que tú utilizas, que abras nuestro corazón, que rompas, Señor, nuestras creencias, que nos saques, Señor, de nuestra manera de pensar y nos permitas ver la Escritura como tú la revelaste, Señor, que nos permitas entenderte como tú eres, que nos permitas ver nuestra realidad como tú la ves, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando en cada uno de nosotros a través de tu palabra. No queremos salir de aquí, Señor, siendo las mismas personas. Y eso no va a ocurrir, Señor, si lo que aquí hoy se predica es palabra de hombre. Que sea tu palabra, Señor, la que nos hable. Que sea tu palabra la que nos transforme. Que sea tu Espíritu Santo el que nos quebrante, Señor, y haga de nosotros siervos dispuestos, siervos gozosos en tu presencia, siervos que estemos dispuestos a ir y testificar al mundo lo que tú hiciste en esa cruz, Señor. Te damos el honor y la gloria, te bendecimos y te alabamos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Ok, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Juan 15. Vamos a comenzar leyendo en el versículo 18. Vamos a leer hasta el 27. Y la palabra dice así: si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije: ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado. Pero ahora no tienen excusas por su pecado. El que me aborrece a mí,
también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado, pero ahora las han visto y sin embargo a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Ok, como les dije, estas últimas semanas hemos estado viendo lo que esta serie de capítulos en los que Juan nos describe lo que fue la última cena con el Señor. Y particularmente en los últimos pasajes hemos estado básicamente viendo una serie de verdades que definen nuestra realidad como cristianos y definen la manera además en que nos relacionamos con Jesús. El pasaje que acabamos de leer sigue en esta misma línea. El Señor sigue hablándonos de cuáles son esas verdades que definen nuestra realidad, pero en este caso nos habla de cómo nuestra relación con Jesús, nuestra relación con Él, nuestra realidad como discípulos de cristianos debe modelar nuestra relación con el mundo. ¿Cómo nos vamos a relacionar con el mundo? ¿Cómo va a ser nuestra relación con el mundo dado que hemos sido llamados, dado que hemos sido rescatados, dado que hemos sido salvados, dado que hemos sido comprados con la sangre del Cordero? Vamos a ver tres realidades que definen la relación de un cristiano con el mundo. Y la primera, está clarita en el pasaje, es que el cristiano es aborrecido por el mundo porque no pertenece al mundo. Permítanme leer nuevamente los versículos 18 y 19. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, por eso el mundo las aborrece. Jesús comienza dejando clarísimo que sus discípulos serán aborrecidos por el mundo como Él mismo fue aborrecido antes. Yo creo que no es un secreto para nadie la manera en la que el mundo aborreció a Jesús. Pero también nos recuerda a la vez algo que es una experiencia, es que debe ser una advertencia. Él fue aborrecido y nosotros seremos aborrecidos. Seremos aborrecidos porque hemos creído en Él, porque lo hemos seguido, pero nos advierte, si fuéramos del mundo, el mundo nos querría como a los suyos. Si fuéramos del mundo, el mundo nos querría. Si nos pareciéramos al mundo, el mundo nos querría. Si nos gustaran las cosas que al mundo le gustan, el mundo nos querría. Si hiciéramos las cosas que ellos hacen, si disfrutáramos con lo que ellos hacen, el mundo nos querría. Pero fuimos escogidos por Él de entre el mundo. Por su gracia, ahora somos sus discípulos. Por su gracia ya no formamos parte del mundo. Por su gracia formamos parte del reino de los cielos. Por su gracia, por su misericordia, por esa obra maravillosa que hizo Él en la cruz, ya no formamos parte del mundo. Por eso el mundo nos aborrece. Ahora, uno se preguntaría a qué se está refiriendo Jesús cuando dijo que seremos aborrecidos por el mundo. Se trata de que se van a burlar de nosotros, trata de que nos van a poner a un lado, que nos van a apartar. ¿De qué se trata eso de ser aborrecidos por el mundo? Y es una pregunta importante, porque uno lo puede leer muy por encimita y pensar que sencillamente se trata de burla, pensar que sencillamente se trata de que la gente no va a querer hablar con nosotros o de que los amigos que antes teníamos ya no van a andar con nosotros, sino nos van a evitar porque somos raros. Porque ahora creemos en Cristo, porque ahora ya no hacemos las cosas que antes hacíamos, porque no disfrutamos las cosas que antes disfrutábamos y porque ahora somos fastidiosos y no les gusta andar con nosotros. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús cuando dijo que seremos aborrecidos por el mundo? Y la respuesta la da el mismo Jesús en el versículo 20.
Recuerden lo que les dije. Ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Fíjense qué crucial lo que estaba diciendo el Señor aquí. Ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Dicho de manera sencilla, hermanos, el rechazo del mundo hacia Jesús no fue algo pasivo. A él lo persiguieron. El rechazo del mundo hacia Jesús no fue sencillamente, mira el loco aquel que predica esas cosas raras. Lo persiguieron. Desde que él comenzó su ministerio, ¿qué hicieron los fariseos? Estaban buscando la manera de matarlo. La actitud del mundo frente a la realidad de Jesús no es una realidad pasiva, es una realidad activa. A él lo persiguieron y de la misma manera el rechazo del mundo hacia sus discípulos no es algo pasivo. El rechazo del mundo hacia los verdaderos cristianos es activo. Si a él lo persiguieron, a nosotros nos perseguirán. Ahora, ¿nos perseguirán si actuamos como el mundo o nos perseguirán si nos parecemos a Cristo? Es obvio que nos perseguirán porque nos parecemos a Cristo, nos perseguirán porque predicamos las cosas que Cristo predicaba. Si nosotros nos parecemos al mundo y si somos como el mundo no nos persigue. Si nosotros nos parecemos al mundo y disfrutamos con las cosas que el mundo hace y participamos de las cosas que el mundo hace y no les decimos lo que dice la palabra y no les predicamos lo que dice el Evangelio y no les hablamos de pecado y no les hablamos de condenación y no les hablamos del peligro enorme que significa ser pecadores delante de un Dios santo, 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 y que antes de la buena noticia de la cruz hay una mala noticia, que es el pecado y la condenación, y que por eso la cruz es buena noticia. Si no predicamos el mensaje y si no lo vivimos, no vamos a ser perseguidos. Si nosotros le decimos a la gente lo que ellos quieren escuchar, si le decimos a la gente un mensaje que le hace caricias en sus oídos y que les levanta el ánimo y que les levanta y que alimenta sus propios planes y sus propios deseos y que los hace sentir chévere y les hablamos de éxito y les hablamos de prosperidad y les hablamos de todas las cosas que en muchos púlpitos se hablan hoy, no vamos a ser perseguidos. Pero en el momento en que hablamos de lo que habló Jesús, en el momento en el que seguimos sus pasos y decimos lo que Él dice y vivimos como Él vivió y estamos dispuestos a hacer lo que Él hizo, entonces ahí sí vamos a ser perseguidos. Así como lo persiguieron a Él, nos perseguirán a nosotros si nos parecemos a Él. Ahora, el mismo pasaje nos dice que a quienes han obedecido sus enseñanzas, también obedecerán las nuestras. Quienes son discípulos suyos, quienes han sido llamados por Él, quienes escuchan su voz reconocerán si nuestras enseñanzas vienen de Él o no. Reconocerán si lo que nosotros estamos diciendo y si lo que nosotros estamos viviendo y lo que nosotros estamos predicando viene de Dios o viene del mundo o viene de nuestros propios deseos y nuestro propio corazón. Y es definitivo, si nos parecemos al mundo, no seremos perseguidos. Si nos parecemos al mundo, los suyos reconocerán que lo que hacemos y enseñamos no viene de Él. Pero si nos parecemos a Cristo, vamos a ser perseguidos. Y eso es algo que no nos gusta escuchar como cristianos. Ahora, ¿qué pasa cuando vemos la historia de la iglesia? ¿Qué pasa cuando vemos la misma historia de la iglesia primitiva? ¿Qué pasó con Pedro y con Juan cuando comenzaron a predicar el Evangelio y el concilio les dijo que no predicaran más el nombre de Jesús y ellos siguieron predicándolo? Les dijeron, bueno, sigan tranquilos, ¿no? Los azotaron, los metieron presos. ¿Y qué hicieron ellos cuando los azotaron? Salieron quejándose y diciendo, ¡ay, qué duros tuvieron esos azotes! No.
Salieron gozosos porque fueron considerados dignos de sufrir por el nombre de Cristo, por servirle a Él. Y cuando se reunieron después con la iglesia, ¿cómo oró la iglesia? Dije, la iglesia oró unánime diciendo, Señor, que no nos persigan más. No, la iglesia oró unánime diciendo, Señor, estaba escrito que esto sucedería, danos la fortaleza, danos la valentía y danos el poder para predicar tu palabra en verdad y con poder. Y el lugar donde estaban reunidos tembló. Y si vemos la historia de la iglesia, ese inicio de la persecución, cuando ni siquiera se había predicado a los gentiles, fue apenas el comienzo. La iglesia ha sido perseguida a lo largo de toda la historia. Cuando se predica el evangelio, hay oposición. El versículo 21 dice, los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Y eso es crucial. Tenemos que recordar que la iglesia habla, predica, se mueve en un mundo que no conoce a Dios. Y el hecho es que quienes lo aborrecen a Él, nos aborrecen a nosotros como discípulos suyos, porque no conocen al Padre, no tienen idea de a quién están aborreciendo. ¿Ustedes se acuerdan lo que dijo Jesús en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El mundo no conoce al Padre. El mundo no conoce a Cristo. El mundo no sabe el paquete en el que está metido. El mundo no sabe la oscuridad en la que verdaderamente está sumido. Y uno, ante esto, uno se pregunta, bueno, y si no saben a quiénes están aborreciendo, ¿por qué culparlos por lo que hacen? Si no lo saben, ¿por qué culparlos? Es lo que uno se preguntaría. Y ahí es donde viene la segunda realidad que nos presenta este pasaje. Y es que el mundo rechaza a Cristo y a sus discípulos porque así estaba escrito que sucedería. No es casualidad. Versículos 22 al 24, continúan diciendo, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Pero si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado. Pero ahora las han visto y sin embargo a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Lo primero que tenemos que entender es que Dios se ha manifestado a lo largo de la historia de múltiples maneras. Él se ha manifestado al mundo. Se manifestó a través de la creación, se manifestó a través de los profetas, se manifestó a través de todo lo que hoy conocemos como las Escrituras, pero la manera más grande en que Él se ha manifestado fue Cristo. Fue haciéndose hombre y viniendo a este planeta a mostrarse al mundo y a entregarse por los suyos. A dar su vida, humillándose, dejando su majestad y haciéndose semejante a sus criaturas, para asumir por los suyos el castigo que ellos merecían. La ira que nosotros merecíamos recayó sobre Él. La demostración más grande, la manifestación más grande que ha hecho Dios sobre sí mismo, sobre su persona, sobre su amor, sobre su misericordia, sobre su ira, sobre su santidad, sobre todos sus atributos, está en Cristo. En Él vemos una revelación absoluta de la persona de Jesús. Y el hecho es que aún siendo evidente la presencia de Dios, aún habiéndose Él manifestado de maneras tan claras, de maneras tan directas, de maneras tan evidentes, de maneras tan poderosas, el mundo lo aborreció, lo aborrece y lo seguirá aborreciendo. De hecho, no sé si recuerdan ese episodio en Apocalipsis cuando Él se presenta, evidentemente, cuando la gente lo ve y los impíos le siguen levantando el puño. Es tremendo. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué el mundo lo aborrece? ¿Por qué si Él se ha manifestado? ¿Por qué si Él se ha mostrado de maneras tan claras, el mundo lo aborrece? ¿Por qué? Y la respuesta es durísima, pero es clarísima. Versículo 25 nos dice, pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo.
Y hermanos, el mundo odia a Jesús porque sí. Punto. El mundo rechaza y aborrece a Cristo y aborrece a Dios porque sí. Así de sencillo. Así estaba escrito que debía ocurrir. De hecho, de otra manera, si eso no fuese así, el sacrificio de Jesús en la cruz jamás hubiese llegado a ocurrir. ¿Qué criatura en su sano juicio lleva una cruz a su Creador? ¿Quién en su sano juicio, sabiendo realmente quién era Jesús, le hubiesen dicho las cosas que le dijeron, le hubiesen azotado y hubiesen hecho lo que hicieron, sabiendo, entendiendo verdaderamente quién es Él? Recuerden lo que Él dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen, no lo habían reconocido. Si lo hubiesen reconocido, no lo hubiesen llevado a la cruz. Y para que ocurriera lo que ocurrió, para que la cruz fuese una realidad, era necesario que el mundo lo odiara. De hecho, así estaba escrito, y sin la cruz, ninguno de nosotros hubiésemos entendido la magnitud del amor de Dios. Sin lo que ocurrió, sin ese sacrificio, no entenderíamos la verdadera magnitud del amor de Dios por nosotros. Como discípulos sabemos cuánto Dios nos ama porque hemos visto lo que Él estuvo dispuesto a hacer. Porque hemos visto que siendo Él santo, 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 que siendo nosotros pecadores e incapaces de reconciliarnos con Él, Él estuvo dispuesto a hacerse hombre y a tomar nuestro lugar, a recibir en nosotros el castigo que a nosotros nos correspondía, a recibir por nosotros la ira por el pecado. Sin el rechazo del mundo, sin la cruz, no nos daríamos cuenta de la magnitud del amor del Padre. Probablemente la daríamos por sentada. Nosotros podemos darnos cuenta del privilegio, de la magnitud del privilegio de ser amados por Él, porque vimos lo que el mundo hizo con Él. Y sabemos que si Él no hubiese hecho algo en nosotros, nosotros hubiésemos dado martillazos a esos clavos felices. Y estaríamos en la oscuridad y no sabríamos quién es Él. Y nos hubiéramos burlado como se burlaron todos los que estaban alrededor, no todos, muchos de los que estaban alrededor de la cruz. Pero así como ese ladrón que estaba al lado y que vio a Jesús y se dio cuenta que Él era quien Él era, así nos abrió los ojos a nosotros también. Y podemos darnos cuenta y podemos reconocer la magnitud de ese amor porque reconocemos la magnitud de la maldad del corazón del hombre. Y esto nos lleva a la tercera realidad que nos presenta este pasaje y que afecta de manera absoluta nuestra relación con el mundo. Porque uno diría, bueno, si somos aborrecidos por el mundo, ¿para qué acercarnos al mundo? De hecho, a lo largo de la historia la iglesia ha hecho cosas así. De ahí salieron los monasterios y todas esas cosas donde los cristianos se recluían para apartarse del mundo y apartarse del pecado. Pero el punto es que a pesar del rechazo, a pesar de ser aborrecidos, a pesar del odio del mundo hacia Cristo, el cristiano está llamado a testificar al mundo en el poder del Espíritu Santo. Estamos llamados a dar testimonio de Jesús. Versículos 26 y 27. Cuando venga el Consolador que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Hermanos, estamos llamados a dar testimonio de Jesús, a pesar de que sabemos que testificar acerca de Él nos va a traer problemas serios con el mundo. Si nosotros predicamos lo que tenemos que predicar, si nosotros vivimos como tenemos que vivir, si nosotros hacemos lo que Él nos envió a hacer, vamos a ser perseguidos. De hecho, ¿se acuerdan que Pablo dice, asimismo serán perseguidos todos los que deseen vivir una vida piadosa en Cristo Jesús? Y lo estaba diciendo Pablo, que le habían dado palo hasta el cansancio.
Asimismo serán perseguidos todos los que deseen vivir una vida piadosa en Cristo Jesús. Sabemos que si hacemos lo que tenemos que hacer, vamos a ser perseguidos. Y esa persecución puede ser tan sencilla como el rechazo, tan sencilla como un insulto, tan sencilla como una burla, o tan seria como la que ahorita están viviendo los cristianos en los países musulmanes, como la que han vivido cristianos a lo largo de la historia que han sido martirizados por causa de Cristo. Puede ser tan evidente como el sufrimiento físico o tan escondida como el bullying mental, por ponerle un nombre. Porque la misma iglesia se opone, gente dentro de la misma iglesia se empieza a oponer. Entonces la persecución va a venir de muchas maneras, pero va a venir y vamos a ser perseguidos. Sabemos que vamos a ser perseguidos si hacemos lo que tenemos que hacer. Testificar acerca de Él nos va a traer problemas con el mundo. La buena noticia, como lo dijo Jesús mismo, es que el Espíritu Santo nos precede a nosotros en dar testimonio. El primero que da testimonio es Él mismo. El Espíritu Santo es el que confronta, es el que convence, es el que renueva, es el que transforma. Es el que hace la parte realmente imposible. A nosotros nos toca dar el mensaje con amor, con misericordia. Pero nos toca la parte sencilla, comunicar. Somos mensajeros. Ya nos dieron el mensaje que tenemos que compartir. Nos dijeron, vayan y compártanlo. Lo demás le toca a Él. Y uno podría preguntarse, bueno, pero ¿por qué tenemos nosotros que testificar al mundo si ya el Espíritu Santo lo hace? ¿Por qué testificar al mundo si Él puede sencillamente agarrar a cada persona y convertirla? ¿Por qué tenemos nosotros que participar en este proceso que es difícil, que nos trae sufrimiento, que nos puede traer persecución? Y la respuesta es sencilla, pero para muchos es difícil de aceptar. Tenemos que dar testimonio porque hemos estado con Jesús desde el principio, desde antes de conocerlo. Él nos conocía a nosotros antes de nosotros conocerlo a Él. Y Dios nos eligió de entre el mundo, nos sacó del mundo, pagó el precio que pagó, el precio más alto, nos atrajo a Jesús, nos hizo nacer de nuevo en el poder del Espíritu Santo, y todo lo hizo con la intención de que demos testimonio de su obra para la gloria de su nombre. El fin de la salvación no es nuestra propia salvación, el fin de la salvación es la gloria de Dios. Somos beneficiarios de esa salvación, pero el fin de eso es que su nombre sea glorificado. Él nos eligió, nos llamó, nos rescató, pagó el precio, no para que nos quedemos callados, no para llevarnos directo a su presencia y Él hacer la obra, porque nos hizo parte de su reino, nos hizo hijos suyos, nos adoptó y nos comisionó: vayan y prediquen a todas las criaturas, en todas las naciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado a ustedes y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Él no nos dijo, bueno, ahora disfruten de su salvación. Nos dijo, ahora vayan y compartan el mensaje. Y el compartir el mensaje es algo que ocurre exclusivamente para su gloria. ¿Los humanos se benefician? Sí. ¿Nosotros hemos sido beneficiados? Sí. Pero el propósito final es su gloria. Entonces, ¿qué más gloria para Dios cuando nosotros mismos reconocemos que Él es santo, 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 que nosotros somos pecadores e incapaces de reconciliarnos con Él, y que aún así Él se hizo hombre y pagó el precio en esa cruz por nosotros y derramó su sangre por nosotros, y le comunicamos esa verdad tremenda a otras personas? ¿Qué más gloria para Dios que eso? ¿Qué más habla de la grandeza de Dios, de la santidad de Dios, de la gracia de Dios, incluso de la ira de Dios derramada sobre su propio Hijo en lugar de sobre mí? ¿Qué le da más gloria a Dios que sus propios discípulos que han sido rescatados comuniquen el mensaje?
Cuando nosotros predicamos el Evangelio como está expresado en la Biblia, le estamos dando la gloria a Dios y estamos predicando su carácter, estamos predicando su santidad, estamos predicando quién Él es. Hermanos, como discípulos de Jesús debemos estar preparados, debemos estar dispuestos a ser aborrecidos por el mundo. Y eso implica que podamos ser incluso perseguidos a causa de Jesús. Y esa persecución, como ya hemos dicho, puede tomar muchas formas. Dios nos eligió de entre el mundo. Dios nos eligió de entre el mundo. Nos trajo a Él y nos llama a glorificarlo, nos llama a predicar su nombre. El mundo no lo conoce, no lo conoce a Él, no conoce al Padre. El mundo odia, de hecho, a Dios sin motivo. Y el punto es que si no encontramos oposición, si el mundo no nos rechaza, sino que acepta de buena gana lo que nosotros hacemos y lo que nosotros decimos, es porque no nos estamos pareciendo a Jesús, sino al mundo. Si el mundo acepta de buena gana lo que nosotros predicamos sobre Dios, si el mundo acepta de buena gana la manera en que nosotros deseamos vivir, es porque nos parecemos al mundo y porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. En otras palabras, no estamos dando el testimonio correcto, no estamos testificando al Jesús de la Biblia, sino un Jesús propio, a uno creado en nuestra mente o en la mente de algún otro hombre, a la imagen de sus propios intereses, de sus propios deseos. Y ese es el Jesús que se predica en muchos lugares ahorita. Uno diferente, uno que no es el Jesús de la Biblia, uno que no es el Jesús santo, 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 el Todopoderoso, el que estuvo dispuesto a hacerse hombre y venir para darnos salvación, al que es el único camino, la verdad y la vida, al que hizo todo para su gloria. Hoy en día se predica un Jesús diferente. Y debemos recordar que el Jesús que nosotros debemos predicar es el Jesús de la Biblia. ¿Eso va a traer un precio? Sí, va a traer un precio. Pero debemos recordar siempre que la obra la hace el Espíritu Santo. Que cuando testifiquemos habrá gente que va a escuchar porque el Espíritu Santo los va a confrontar de justicia, los va a hacer conscientes de justicia, pecado y juicio. Porque el Espíritu Santo los va a sacudir, porque va a abrir sus ojos, porque les va a permitir ver la santidad de Dios y el propio pecado de ellos y la situación en la que ellos se encuentran. Tenemos que recordar siempre que el que va a hacer la parte imposible es Él. A nosotros nos toca sencillamente comunicar el mensaje. La parte imposible ya Él la hizo por nosotros y nos pide que ahora vayamos y testifiquemos para Él hacerla con otros. Lo que nos toca nuevamente es dar testimonio. Es dar el testimonio correcto en palabras, en lo que predicamos y en obras. Con nuestra boca, de acuerdo a las Escrituras, y con nuestra conducta de acuerdo al carácter que Jesús está forjando en nosotros. Nos toca hacer lo que Él nos mandó hacer. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es si nosotros estamos dispuestos a pagar el costo de ser discípulos de Cristo. Si estamos dando el testimonio correcto acerca de Jesús aun cuando el mundo nos aborrece por hacerlo. Y es una pregunta importante. Porque el Señor añade a su iglesia cuando el mensaje es predicado. Y el punto es qué estamos nosotros compartiendo, qué estamos nosotros predicando, qué estamos nosotros compartiendo con las personas afuera. ¿Estamos dispuestos a salir y a pagar el precio? Es una pregunta particularmente importante ahorita que el Señor nos movió el piso, ahorita que el Señor nos quitó las sillas, nos sacó del lugar donde estábamos y nos puso en un lugar nuevo, en el que ya no tenemos la misma comodidad que antes, en el que ya no tenemos la posibilidad de compartir como compartíamos antes, pero en un lugar que Él puso, en un lugar
por donde pasan personas, en una universidad donde hay jóvenes en cantidades industriales. Y nos llamó a compartir el mensaje. Nos llamó a dar el testimonio con nuestra boca y nuestra conducta. Pero a dar el testimonio de su palabra, de su evangelio, como Él lo predicó, respaldado con una vida moldeada, modelada a la imagen de Cristo. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a pagar el costo que eso involucra? ¿Estamos dispuestos a ser rechazados por eso? ¿Estamos dispuestos a ir y hacerlo aun cuando nos persigan? Vamos a meditar en eso. Vamos a pedirle al Señor que nos sacuda y que nos permita vernos a nosotros como Él nos ve. Y nos permita ver nuestra vida como Él la ve. Si nosotros estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos, o estamos manteniéndonos en una zona de comodidad en la que no somos aborrecidos, no somos perseguidos, no somos rechazados, porque no estamos haciendo lo que nos toca hacer. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias hoy, porque a través de este pasaje, Señor, tú nos recuerdas la magnitud del regalo, la magnitud de esta salvación que no merecíamos. Nos recuerdas cuán grande, Señor, es tu amor por nosotros. Pero nos confrontas también, Señor, con la realidad de cómo tú quieres que nosotros actuemos frente al mundo. No pareciéndonos a Él, sino pareciéndonos a ti. Sabiendo, Señor, que al hacerlo seremos perseguidos, que al hacerlo seremos rechazados, Señor. Ayúdanos a recordar cada día, Padre, que el que quiera ser tu discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar su propia cruz y seguirte cada día, Señor. Ayúdanos a recordar cada día, Padre, que estamos aquí para tu gloria. No para nuestro bienestar, no para nuestro beneficio en este mundo, que el beneficio real, Señor, la bendición real, ya la tenemos asegurada y está contigo en la eternidad, Señor. Y que mientras estemos aquí tenemos trabajo que hacer. Ayúdanos a recordar, Señor, que estamos aquí para glorificarte, que estamos aquí para que tu nombre se conozca, Señor, y que ya tendremos la eternidad para estar delante de ti, para verte cara a cara, para disfrutar de tu majestad, de tu presencia, de tu gloria, cara a cara, sin pecado que nos haga voltear la mirada, sin nada que nos haga avergonzarnos delante de ti, que podremos alabarte cara a cara cada día, Señor, por el resto de la eternidad, pero que mientras estemos aquí, Señor, tenemos trabajo que hacer y ese trabajo tiene un costo y es el rechazo, es el ser aborrecidos como nuestro Señor Jesucristo fue aborrecido. Danos la sabiduría, danos la valentía, permítenos orar cada día como iglesia, Señor, como oró aquella iglesia primitiva, diciendo, sabemos que esto estaba escrito, danos, Señor, lo que no tenemos nosotros. Danos la valentía, danos el poder para salir y predicar tu evangelio con toda claridad, sin miedo, con amor, con gracia y misericordia, pero con verdad. Que nuestro mensaje, Señor, sea el mensaje que tú diste y que nuestra vida, Señor, sea un reflejo de lo que tú haces en nosotros a través del Espíritu Santo. Te damos el honor y la gloria por siempre a ti. Te amamos, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos en el nombre de Cristo. Amén y amén.